Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas noches, ¿cómo les va? Economía ahora, pandemia. Como siempre es un día complicado porque por un lado está Milei, por otro lado está Bogiano, mucha gente hablando en las redes y nosotros por lo pronto vamos a estar hablando con alguien que realmente tiene una trayectoria espectacular a nivel de economista, de analista económico, premio Conex, profesor, bueno, ¿qué más decir? Ismael Bermúdez es algo muy especial dentro de la economía del país por su solvencia, por sus ideas, por sus interpretaciones, y yo creo que nos vamos a poder sacar de adentro todas las dudas que tenemos, ya que estamos tan preocupados por el nuevo nombramiento del que maneja la Corte, estamos preocupados por el embarazo de Fabiola, que recién se nos informa a la sociedad como para pegar en un poco más en esta elección que se perdió brutalmente, en esta, digamos, catarata de dinero que se va a mandar a nada, porque va a tratar de que la gente cambie de idea de votación, y qué consecuencias nos va a dejar a los argentinos esta catarata de dinero, esta contabilidad creativa que está utilizando el ministro de Economía, esta emisión descontrolada del Estado y el pedido a su vez de la vicepresidenta al ministro de Economía que no ajuste, y él demostrando en un presupuesto que realmente es bastante malo, que no está ajustando. Lo que pasa es que nunca hablamos de los problemas es que el gasto se ajusta automáticamente y tenemos más gasto de lo que recaudamos o más gasto de lo que generamos per cápita. Y por otro lado, que de eso no se toca porque nada mueve el amperímetro, no tenemos generación de empleo y no tenemos inversión, con lo cual el país mucha salida que digamos en el cortoplacismo no tiene. Y por lo que vamos a implementar en distintas teorías económicas o en distintas acciones, el país tampoco va a tener una posibilidad de crecimiento, por lo menos en los próximos 2 años. La duda es qué va a pasar después de la votación general, o sea, si la votación general se va a cambiar el rumbo nuevamente o cambio de gabinete y vamos a volver a un lado o al otro, ya que tenemos figuras que son ampliamente conocidas dentro del gobierno que ya participaron de varios gobiernos. Aníbal Fernández participó de muchos gobiernos, Mansur participó también de muchos gobiernos, inclusive del famoso Plan Cunita, del que salieron indemnes todos por la justicia, por la injusticia de la justicia. Y la justicia ahora es como que con la pérdida de la votación, y bueno, empezamos a mover un poquito las causas, porque como es tan lerda que es injusta, va a estirar un poco el plan a ver en función de las elecciones quién va a tomar la pelota. Que ese es otro problema que tenemos los argentinos, porque hoy estamos hablando de una elección de diputados y senadores para no darle el poder absoluto al partido gobernante, a esta coalición gobernante que cada vez es menos coalición. Y por otro lado también nos tienen la gran incógnita de qué líder vamos a buscar presidenciable para el 2023, que si lo queremos encontrar hoy con este país como es imposible. Tenemos iluminados, gente outsider,
que tuvo un éxito muy profundo, como Facundo Manes o como Javier Milei. Tenemos también outsiders que venían de fuera de la política ya participando de esta segunda elección, como pasa con Rosales y como pasa con Espert, al cual esperamos dentro de poco poder estar charlando con él en profundidad. Y por supuesto tenemos un montón de gente de abajo que no se conoce, que está pidiendo otra cosa, que por supuesto está pidiendo otra cosa, no está pidiendo lo mismo que pidió en los últimos años. No se quiere ir, no se quiere salir del país, no se quiere abandonar el ser argentino, no quiere haber perdido su vida y no quiere tampoco luchar en vano 30 años más o 40 años más para estar peor, porque realmente, si nosotros analizamos hoy que próximamente vamos a estar, a ver, dicen que no se escucha, ahí está. Si próximamente vamos a estar hablando de otra cosa, el 2022, ¿se escucha ahora? Por favor, díganme si se escucha. Vamos a estar hablando del 2022 y vamos a estar pensando en el 2022 lo bien que estábamos en el 2021. Y en el 2023 vamos a estar pensando lo mismo. Para la gente que me está escuchando o que no me está escuchando, mándeme un mensajito que se escucha bien, porque yo de acá estoy perfectamente bien, pero no sé si ustedes reciben lo que yo estoy hablando y lo que estoy diciendo. Bueno, por lo pronto, hablamos de Ismael Bermúdez, hablamos de un analista económico, estamos hablando de un señor de economía de mucho tiempo atrás, y que yo les voy a contar un secreto. Por la primera vez que yo vi a Milei en escena, que hace de esto muchos años, bastantes, estaba en Animales Sueltos con Fantino, y alrededor, o al lado de Fantino, estaba Ismael Bermúdez. Y Milei dijo una barbaridad, dijo esa mierda de Keynes que escribió. Y Ismael en ese momento se puso un poco mal, y lógicamente, y dijo que no era manera de expresarse de un señor como Keynes, con John Maynard Keynes. Bueno, Milei obviamente ahí había apostado todo a que la gente se meta dentro del tema, y además a tener un histrionismo que 3 años después lo tuvo de una manera impresionante y entre la juventud. ¿Por qué? Porque grita, porque arenga, porque dice lo que los chicos quieren escuchar y que los cambios se tienen que hacer, pero también hay que ver los cómo y los por qué. O sea, yo no soy anti-Milei, sí soy a favor del cambio, absolutamente, y hay cosas que hay que analizar de cómo se deberían hacer. Estoy de acuerdo en que es un país que no tiene destino con 25 gobiernos, la cantidad que existen de temas, un montón. Le contesto a Federico que a Milei lo he entrevistado no menos de 10 veces y está en las redes sociales todo lo que hablamos con Milei, y jamás hemos discutido de nada entre él y yo. Hemos discutido de política, hemos discutido de cosas que se deberían hacer. Lo buscas en YouTube, en Economía Ahora, y vas a encontrar una cantidad de entrevistas con Javier Milei, y otra cantidad de entrevistas con Diego Giacomini, y otra cantidad de entrevistas con un montón de economistas, con Espert, con un montón de economistas, con Bugiano, con Adorni. Con todos hablamos y con todos tratamos de entender hacia dónde vamos, y ninguno de nosotros quiere perder 30 años más en función de nada. Creo que el país también está buscando esa necesidad de cambiar la historia, porque la historia hasta acá sabemos cómo se desarrolla y cómo termina. O sea, la gente que tenemos un montón de años, como diría mi nieto, un montón de años, sabemos cómo termina esta historia porque sabemos cómo empezó. Los que vivimos el 75 con el gran Rodrigazo, y antes del 75 con inflación cero de Helbar, y después la explosión del Rodrigazo,
que fue la gran primera explosión argentina, te podemos contar toda la historia y los distintos planes de estabilización que hicieron, que el único que tuvo un éxito a lo largo del tiempo fue el de Cavallo. El resto fracasó rápidamente y terminamos en el plan Bonex, en el plan Te Saco la Plata, en la explosión del 2001. Y hoy, muchachos, como decía Einstein, no podemos buscar un resultado distinto si hacemos más de lo mismo. Y estamos haciendo más de lo mismo. Tenemos una casta pública que gana mucho dinero y una casta privada que cada vez se achica más y más y más, y para sacarle y que alcance el dinero hay que exprimirla y exprimirla y exprimirla. Este simple hecho hace que los grandes empresarios se vayan del país, hacen que las empresas se vayan del país. Entonces tenemos un país sin inversión, que estamos prácticamente viviendo como hace 12, 13 años atrás, o sea, no progresamos absolutamente nada. Sí progresamos en la pobreza, sí progresamos en la desocupación, y el combo que tuvo esta economía pandémica con el cierre de distintos lugares ha hecho que la gente que cobraba planes y changueaba, no changuee. Entonces, al no changuear no le alcanza la plata. Y entonces empezamos con los movimientos del numerito para cobrar, para reclamar mejores planes o planes con más plata. Y es el perro que se muerde la cola, porque mientras vos sigas emitiendo plata para pagar más planes o más asistencia social y más gasto público, sin respaldo de dinero, vas a tener más inflación sin ninguna duda. Y esa mayor inflación va a hacer que tu plata se envilezca y vos estés tratando de ir para cualquier otro rumbo llamado verde o para que la plata no se te desvanezca en el bolsillo. Es algo simple, es sencillo, lo vivimos muchos y no hace falta ni siquiera agarrar los libros de economía para eso. Hace falta simplemente tener un abuelo que te cuente cómo hizo para llegar hasta acá y tener una casa, un auto, un negocito, algo. Y en base a eso y al esfuerzo que hizo, vos pensar que es fácil, y cuando empezás a ver que no es tan fácil, te desanimás. ¿Por qué? Porque adelante tenés una gran incertidumbre que te genera gobierno tras gobierno. Porque dice que va a la derecha y va a la izquierda, porque te dice que aprueba y no aprueba, por un montón de cosas. Y ahí, cuando me ingresás, yo te acepto y entrás. Se escucha, perdónenme, Ismael Bermúdez me hizo una llamada telefónica que no sé si ustedes vieron o no, y si seguimos en vivo o no, que creo que sí, porque está el vivo ahí, y le traté de explicar cómo ingresar en Instagram, porque no podía ingresar en Instagram. Él hizo una llamada telefónica, por lo cual ustedes no lo iban a escuchar y yo tampoco. O sea, yo sí iba a hablar con él, pero ustedes no iban a escuchar nada, ni iba a quedar nada grabado de lo que estábamos hablando con él. Vamos a esperar a ver si puede unirse a nosotros y en base a esa unión, que ustedes participen de lo que le puedo pedir. Veremos qué sucede tanto con Ismael como con Bárbara, que lamentablemente tenemos problemas. Lamentablemente todos los programas estamos teniendo problemas de comunicación y eso es grave y me pone muy nervioso, la verdad. Vamos a ver qué nos se puede decir con respecto a lo que está pasando, ¿no? Seguimos, nosotros vamos a poder charlar si es que ustedes están ahí todavía y yo también acá tratando de que Ismael se comunique, porque no tenemos posibilidad de que se comunique. Al margen de eso, estábamos hablando del país y del 2022-2023. ¿Cuál es la posición absoluta del gobierno hoy? Es que, bueno, esto lo van a remontar, tenemos un bebé de por medio para enternecer a la sociedad, tenemos una catarata de billetes para
tratar de convencer a la sociedad de que no se ocupaba de ellos económicamente, que se va a ocupar, que obviamente es un blef durante estos 2 meses. Y eso nos va a dejar un problema, nos va a dejar un problema serio. ¿Por qué? Porque después vamos a tener el gran problema de que nosotros tenemos que tratar de hacer que el país crezca, los pocos que podemos trabajar en nosotros, digamos, vamos a tener que charlar cómo logramos que la plata valga algo, que no se envilezca en nuestras manos, que no se vaya, y en base a eso, lograr que el país empiece a crecer en su consumo interno, porque no tenemos otro. Bueno, Ismael se unió, me tiene que pedir, solicitar el ingreso, y ahí sí, ahí está. Bueno, ahora sí vamos a tener, Ismael. Para todos nosotros, aparece mágicamente Ismael Bermúdez. Y quiero pensar que esta vez me está escuchando y yo lo escucho. Exactamente. Muy bien, Ismael. Bienvenido a la modernidad que a nosotros nos cuesta tanto. No te estoy escuchando y no te estoy viendo. Ahora sí. Ya se enfocó todo. ¿Vos me escuchás? ¿Me escuchás bien? ¿O estás como congelado, digamos? Ahora sí. ¿Me escuchás? Yo escucho perfectamente. Y yo te escucho Hola. perfectamente, con lo cual, sí, se escucha perfectamente, yo también a vos, por ende, la gente que nos está mirando nos está escuchando y eso es lo positivo. Ya que estuve hablando un ratito con respecto a vos, y vamos de lleno, ya que dije quién eras y la gente te conoce, tanto tiempo de economista, de analista, de profesor, premio Conex, o sea, ampliamente conocido. Y conté también como dato que me llamó mucho, poderosamente la atención, el espécimen Javier Milei, porque a Milei lo vi hace 3 años en Intrusos, en un programa que estabas vos y Fantino a un lado y vos al otro. Y dijo una barbaridad con respecto a Keynes y vos te quedaste helado por lo que dijo. A partir de ahí empecé a ver a Milei hoy, que es digamos, el boom del momento elecciones. Te quedaste bastante preocupado de cómo decía las cosas y yo también, a raíz de ahí. Bueno, vamos de lleno a lo nuestro. Sí, bueno. Sí, perfecto. Hoy el gobierno se preocupa, después de esta elección primaria, en hacer, por un lado, el tema, ¿cómo decirlo?, sensiblero, que es el famoso anuncio del embarazo de la primera dama, el nombramiento del presidente de la Corte y una serie de medidas económicas que la adornó Goyan con el comentario de hoy, que la foto no hubiera molestado tanto si tuviera la gente más plata en el bolsillo. Cosa que desnuda la idea peronista, o sea, con plata está todo bien, no importa cómo esté el país, ¿no? Ahora, después que estamos implementando todos estos beneficios de corto plazo, ¿cómo terminamos el año 2021? Bueno, estamos en medio de una crisis política. Sí. Estamos todavía en medio de la pandemia. Sí. Estamos en una crisis social, en una crisis financiera, en una crisis de endeudamiento, etcétera. Evidentemente, todo esto que estoy señalando indica que el año 2020, si bien en relación al peor momento de la cuarentena estamos un poco mejor, porque se flexibilizaron las restricciones, todavía estamos con niveles por debajo de los años de prepandemia
Y eso que los años de prepandemia, especialmente en el 2018, 2019, con el gobierno de Mauricio Macri, fueron desastrosos. Fueron malos. Sí. Sí, más que malos, desastrosos. Sí, porque creció la pobreza, creció la inflación, etcétera. No digo, evidentemente el gobierno que asumió en condiciones económicas punto de vista económico, que evidentemente mucha gente perdió el trabajo, mucha gente se cayeron los ingresos, hubo un fuerte crecimiento de la pobreza y de la indigencia por encima de los altos niveles del año 2019. Bueno, todo esto es el balance, digamos, tan dramático en el cual estamos atravesando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes de las elecciones de las PASO, todos los medios salieron a decir, el gobierno mete más plata en el bolsillo de la gente, mete más plata en el bolsillo de la gente, etcétera. Y evidentemente, si bien hubo algunas medidas de alivio económico, al ser una crisis que va más allá de lo económico, que va más allá de lo social, es político, es sanitario, es de endeudamiento financiero, y las expectativas de la población eran muy elevadas por las promesas que hizo Alberto Fernández en la campaña electoral, sí, en las urnas, y vamos a ver ahora, en este corto periodo, donde va a ser muy, pero muy difícil para el gobierno remontar la situación, y se puede abrir, después de las elecciones de noviembre, según el resultado de las elecciones, una nueva situación crítica, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta el electorado en las elecciones de noviembre. Fuera de esto, sí, tenemos dos posibilidades, una remontada, como pasó en su momento con Macri entre las PASO y las generales, o tenemos una ratificación aumentada, o una hipotética ganancia. ¿Qué pasa? Porque nosotros en este momento el gobierno hizo un cambio de gabinete para crear una nueva expectativa. No hay duda. Para tratar de hasta ahora no la generó. Que hay, no, estamos de acuerdo, no la generó porque el nuevo cambio de gabinete son viejos soquetes. Digo soquetes no por ofenderlos, sino porque ya son medidas que usamos o medidas que ya usamos. Entonces, ahora el gobierno está tomando una nueva prueba con gente que ya conocemos. Y que esa gente que conocemos sabemos para dónde dispara. Si la elección se ratifica, el gobierno va a quedar con un déficit un poquito más alto y va a quedar con un descreimiento de la sociedad con respecto a las medidas tomadas en el medio. ¿Cómo pasó con Macri? ¿Te acordás el famoso día lunes? Sí. El día lunes que Macri nos insulta a todos y enojado con nosotros porque había perdido, y el dólar se fue a 60 pesos y los 60 pesos estaba bien para Alberto. Bueno, historia que ya todos conocemos. Hoy estamos ante la misma situación. Pero como vos decís, agravada. Sí, hay una diferencia. La actitud del gobierno. No, pero hay una diferencia importante. Dime. No, la diferencia es que las PASO, ya se sabía después de las PASO que venía el gobierno de Alberto Fernández. Aquí, después de esta elección, el problema que tenemos es que el gobierno tiene que durar hasta el... Claro, tiene que durar hasta el 2023. Es una diferencia muy grande. La otra cuestión es que está pendiente un acuerdo... el problema, eso, ¿no? Claro, por eso digo. Y aparte, lógico. Y a eso se agrega el hecho de que ahí es prácticamente inminente un acuerdo con el FMI. Sí. Porque el propio presidente y también Cristina Fernández de Kirchner dijeron, sí o sí, tenemos que ir a un acuerdo con el FMI porque no podemos entrar en default y hay que pagarle al FMI 19.000 millones de dólares y por más que querramos, es imposible pagarlo.
esté Alberto, esté Macri, esté Mandrake el Mago, esté cualquier otro. Totalmente de acuerdo. Entonces o sea, estuvo muy bien. mal firmado el crédito, indudablemente. Hoy no se pensaba que iba a estar hablando Alberto y Georgieva, sino que pensaban que iba a estar hablando Donald Trump y Macri. Entonces lo arreglamos. Sí, pero tampoco es así. Sí, está bien, pero tampoco se podía pagar estos vencimientos acordados en esta fecha. Por eso, a lo que yo voy es impagable. Que cuando olvidémonos. Se firmó, era impagable. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema que hay? La negociación con el Fondo Monetario Internacional. Esto, digamos, abre un nuevo escenario. Hasta dónde el Fondo Monetario Internacional va a querer tirar de la cuerda y hasta dónde el gobierno va a estar dispuesto a hacer todas las concesiones políticas, sociales, laborales, previsionales que le exija el FMI. Cuidado con esto. Y que pueden ser más o menos duras. ¿Qué pasa si viene el FMI y dice, bueno, te pateo los vencimientos, pero tenés que hacer una reforma jubilatoria bajando las jubilaciones? O plantea una reforma laboral que diga, bueno, toda una serie de derechos laborales hay que reducirlos. Bueno, no sé. O sea, hay por delante una agenda muy, pero muy complicada después de las elecciones, que va a depender en esa agenda del comportamiento del gobierno, pero también del conjunto de los acreedores y fundamentalmente del FMI, que es lo que miran los acreedores. Claro. Los acreedores están esperando, bueno, el FMI le baja el pulgar o le tira algo para que llegue el gobierno hasta el 2023. ¿Está claro? Estamos en un escenario tan volátil, que cualquier cosita puede cambiar totalmente el escenario. Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso en lo que se está diciendo, inclusive en estas medidas que se está tomando. Hasta ahora las medidas que tomó el gobierno en el curso de esta semana son mínimas y que muchas de ellas ya estaban previstas para tomar antes de las elecciones. Sí. El Consejo del Salario Mínimo. Consejo del Salario Mínimo. En abril se fijó que en septiembre tenía que haber una reunión del Consejo del Salario Mínimo. ¿Qué pasó? Se reunió el Consejo del Salario Mínimo. Hubiera ganado o perdido las elecciones de La Paz el gobierno, esa reunión se tenía que hacer. El cambio en ganancias de 150.000 a 175.000. Estaba previsto en abril. Ya lo habían anunciado. Sí, ya lo habían anunciado. Y ya lo habían anunciado y todo lo demás. ¿Está claro? ¿Qué otra medida se tomó esta semana? Lo que pasa es que ganancia fue un tema distinto porque se vino pateando la concreción del hecho demasiado tiempo, nada más. Perfecto. Pero estaba anunciado. Macanudo, pero estaba todo previsto. Cualquiera hubiera sido el resultado electoral, esas dos medidas se hubieran tomado bien. Yo quiero ver el nuevo paquete. Quiero ver el nuevo paquete. Hasta ahora no se conoce. Lo único que se conoce es un proyecto de ley de masa a discutir en el Congreso. La moratoria. La moratoria esta. De pequeños que de todas maneras, sería importante, pero bueno, tiene todo un tratamiento legislativo que eso puede llevar inclusive a más allá de las elecciones de noviembre. No es del Ejecutivo, es de Massa, que quizá se largó él para tratar de mostrar o desmarcarse un poquito del gobierno. ¿Pero qué otra medida se tomó? No, ninguna. Todavía no. Por eso, entonces tenemos que... Por eso, entonces, por ahora todo, el IFE, el bono a los jubilados y todo. Pero, o sea, la medida que se tomó fue, digamos, que la posición del partido gobernante de armar un gran despelote personal, de manera que nos olvidamos de las elecciones y estuvimos en vilo qué pasaba entre la vicepresidenta y el presidente 10 días, con lo cual parece que las elecciones fueron hace 3 meses. Y fueron hace lógico, porque cuando hay una derrota de esta magnitud, la sacaron de todo el mundo se pasa factura. Claro. Claro, no, pero inevitable, todo el mundo no, la culpa es tuya, etcétera, etcétera. Bueno, es como cuando un matrimonio empieza a divorciarse, vienen las recriminaciones, no funciona, empiezan las recriminaciones, no, la culpa es tuya, no, vos porque hiciste esto, vos hiciste
irreversible, que es lo que tenemos que ver ahora, hasta dónde va a llegar el dicho, donde ahora hay un entredicho Sí. y la presidenta de a Guzmán diciéndole: yo no te cuestioné, yo te respaldo. Miren ustedes las vueltas que tiene todavía esta crisis. Sí, lo que pasa, Ismael, es que lo que vos decís es real. Lo primero que están planteando, primero era que no íbamos a sentarnos con el fondo, que le íbamos a pedir 20 años, que esto y el otro, y es sine qua non que hay que sentarse con el fondo a negociar una extensión de los plazos para que sea pagable y para que sea oxigenable, primero que nada. Después viene el tema de la ecuación mágica entre gasto e ingreso, que sabemos que venimos con déficit. ¿Y sí, de dónde vamos a poder sacar el crédito si no envilecemos la moneda? No, si envilecemos la moneda, menos crédito va a haber. Obvio. Lógico, ¿no? Y bueno, esta es la encrucijada, el callejón casi sin salida que tiene la Argentina. Inclusive, digo más, lo único que hace postergar los vencimientos con el FMI es patear para adelante el problema. Pero obvio, si los 40.000 millones que se eleva al FMI, en lugar de pagar entre el 22 y 23, me lo pasan para el 29 y el 30, 2029-2030. El 2029-2030 tampoco vamos a llegar a pagar los 40.000 millones. Fue una irresponsabilidad del FMI y del gobierno, está claro, porque cuando vos vas al banco a pedir un crédito, el banco te pide hasta un análisis de sangre. Y evidentemente la Argentina, cuando Macri pide el préstamo del fondo, el análisis de sangre daba totalmente negativo. Colesterol alto, tenía todo tipo de infecciones. Y sin embargo se lo dio. Fue un arreglo con Trump. Bueno, este es el problema. Una irresponsabilidad del deudor y del acreedor, del prestamista y del que tomó el crédito. Que ahora, en este momento, como en definitiva el país es el que está endeudado, tiene que llegar a un acuerdo entre el deudor y el acreedor para hacerlo viable. Porque si no están en falta... Claro, pero ahí viene el problema. El FMI patea los vencimientos. ¿Qué condiciones políticas, sociales, laborales, previsionales va a plantear? Pero vos pensás... ¿Qué pasa si le dice... Te escucho. Sí. No, te escucho, decime. Te escucho. ¿Qué pasa que si le dice que no? Digo... Bueno, no, digamos, este es el problema grave que hay. Vamos a ver cómo actúa el gobierno norteamericano en esta circunstancia frente a una negociación tan compleja como esta, donde hay en juego unos 40.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo sabe que la situación social y laboral en Argentina es grave, porque el 30 de septiembre el INDEC va a decir que tenemos 38, 39 o 40% de pobres. Y 40% de pobres son 18 millones de pobres. Sí, claro. Entonces, ¿hasta dónde podemos tirar, hasta dónde se puede tirar de la cuerda? Yo estoy planteando el problema en toda su dramaticidad, porque es la situación que tenemos. Pero ¿y vos no considerás...? Hoy el INDEC dio a conocer que tenemos 2 millones de desocupados. Sí. La situación es muy grave, Pero, digamos, la situación es grave y tiene que haber cambios de algún tipo, porque si volvemos a usar las viejas fórmulas, nos va a llevar a más de lo mismo. A eso voy yo. Yo antes que vos te conectaras hablaba del 75. No, pero digo algo importante. Que fue el famoso Rodrigazo. Sí. Perdón, habla. Digo pero lo que digo es que al mismo tiempo, sí, me acuerdo. Te escucho. No, lo que digo es que al mismo Rodrigazo tiempo del la 75 oposición y inflación, tampoco tiene inflación cero de Gelbar antes.
desde ese momento en adelante, Argentina, salvo un periodo de estabilidad, el más que existió como para decir cambió algo, fue el de Cavallo. El resto, todos los planes de estabilización fracasaron. Y el de Cavallo también. También fracasó. Porque ¿a quién le explotó? ¿A quién le explotó? A la Rúa. ¿Y quién era ministro de Economía? Cavallo. Sí, Cavallo. Y explotó de la peor manera, confiscando los depósitos de la gente, lo cual afectó la credibilidad del sistema financiero argentino, y a tal punto que hoy la cantidad de dólares que empresas y argentinos tienen fuera del sistema bancario, del sistema financiero, ronda casi los 300.000 millones de dólares. Así es. Miren ustedes el daño que le hizo. Y entonces apenas hay alguna inestabilidad, la gente sale corriendo al que tiene dólares en el banco a sacarlos, porque cree que se lo vienen a llevar. Miren ustedes los problemas que tenemos. Salió el dato, más de 300.000. Sí, estoy de acuerdo, sí. Pero vos no pensás... Y en caja de seguridad y en el colchón hay 200.000 millones de dólares en billetes. Vos no pensás de cualquier manera que Argentina necesita cambios en el gasto público, en lo previsional, en lo impositivo y en lo laboral? Digo, pregunto. Te hago una pregunta. Sí. ¿Cuánto es la jubilación mínima en la Argentina? 25.000 pesos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace una... Imagínate si ahora van y dicen, bajamos 20% la jubilación. No, escúchame. López Murphy, ¿cuánto duró López Murphy en el Ministerio de Economía? 15 días. 10 días, 15 días. ¿Por qué? 15 días. Anunció porque cosas anunció que eran un ajuste del presupuesto de educación. Pero pasa lo siguiente, la Argentina tiene deficiencias en materia educativa. Sí. Las jubilaciones no pueden ser rebajadas más. Con Macri las jubilaciones cayeron 18%. Alberto las redujo más. Sí, hay jubilados que han perdido el 30% del poder adquisitivo que tenían en el 2017. Andá y decile que le vas a bajar un 20% más. Pero ahora vos tenés un anuncio que te dice que el que no trabaja y no tiene la edad se va a poder jubilar, con lo cual el agujero lo hace más grande. O sea, es la medida... Sí, pero cuidado, pero pasa lo siguiente, tenemos que ver también el problema, porque acá hay gente que tiene 60 años, que es parte del problema. Seguimos metiendo parche, ¿por qué? Porque hay gente de 60 años, tiene los 30 años de aporte, está desocupado, y anda a conseguir empleo a los 60 años. Como no te podés jubilar, tenés que estar 5 años prácticamente en situación de calle. Y eso es otro problema más que se agrava. Pero eso de los 60 años. Si no hay empleo para gente de 30 años... Sí. No, seguí, perdón. Sí, te escucho, Ismael, te escucho. Yo quiero plantear en toda su crudeza el problema, porque es fácil decir, bueno, le saco y bueno, no le doy nada a toda esta gente y que se vayan todos a la calle. No, yo no digo eso. Hay situaciones realmente dramáticas. Yo digo que digo cuál es el problema. Sí, está bien. Yo digo que internacionalmente yo he participado de varios congresos donde el tema previsional es un tema muy complejo, internacionalmente, no solo en Argentina, debido obviamente a la longevidad que ha logrado la medicina, donde antes los tipos pensaban que morían a los 50 años y hoy no, hoy tienen 70, 80, 90, 100. No, perdón. El problema previsional argentino no es ese que vos estás señalando. No, yo hablo internacionalmente, no Argentina. No, pero en Argentina quiero hablar. No hay activos contra pasivos, a pesar de las guerras, ¿no? Por eso, pero lo que quiero decir... El problema es otro, sí. El problema es, en parte es ese que vos estás señalando, porque acá tenemos 8 millones de personas que no aportan, que están ocupadas y no aportan a la seguridad social. Porque la informalidad es enorme. La informalidad es terrible. Este es un problema.
Terrible, dos muy bien. Previsional e impositivo. Por eso. Y el otro problema que hay en el caso previsional es que los gobiernos metieron mano cuando las cajas eran superavitarias, sí. Les metieron un bono a tasa fija, la inflación se fue, y cuando fue a rescatar, cuando fue a pagar esos bonos, lo que valía, no valía nada, la cancelaron con chaucho y palita, porque finalmente pasa lo siguiente, si yo trabajé y aporté 30, 35 años, 40 años, ¿dónde está mi plata que iba a financiar mi jubilación? Desapareció. La licuaron. Sí. Por eso, entonces ese es el problema. Entonces, cuidado con eso. Ahora yo digo lo siguiente, yo que aporté 30, 40 años, yo soy responsable de que se hayan esfumado mis aportes. No. Y yo tengo que estar castigado por eso y darme una jubilación de 20.000 o 25.000 pesos y disponer de 500 pesos por día para vivir. Bueno, este es el problema. Sí, ese es uno de los problemas. No, vos lo mezclás, que viene la informalidad, que viene la baja recaudación. La informalidad, etcétera. Lógico. Te agrego un problema más a futuro que va a ser mucho más serio. Que toda la gente que entró en el monotributo, que tiene un aporte jubilatorio malo, por no decir de mierda, malo, se va a jubilar también. Sí. Y tampoco va a haber plata. Sí, se va a jubilar con la mínima. Pero se va a jubilar con la mínima. Se van a jubilar con la mínima. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Ahora, viene también el otro problema. ¿Vieron el problema que se armó cuando quisieron aumentar un poquito al monotributista? Sí. La crisis que se armó y tuvieron que dar marcha atrás y todo lo demás. Sí. Por eso quiero señalar lo siguiente. Acá el gran problema que nosotros tenemos es lo siguiente. Ajustamos una tuerca y se aflojan 4. ¿Está claro? Totalmente de acuerdo. Ajustamos una tuerca y se aflojan 4. Muy bien. Ahora, este es el problema. Ahora, el otro problema político que tenemos es que la oposición tampoco tiene una salida a esta situación. No entonces hay dice, nosotros mejor nos callamos. Claro. Nos callamos la boca. En Argentina es que no tenemos un plan integral de la sociedad en general para poder salir de este gran Lógico, este es el problema. Bueno, este es el problema. Bueno, entonces, pasa lo siguiente. Yo estoy lógicamente describiendo la situación, haciendo un diagnóstico y tratando de plantear los problemas que hay. Porque es muy fácil. Porque muchos dicen, sí, yo tengo un plan. ¿Y cuál es? Y bajo las jubilaciones, bajo esto, Bueno, macanudo, hacelo. Y a las 24 horas tenés que agarrarte el helicóptero y salir volando. ¿O no? Sí. Salvo... Ya lo vimos. Sí, salvo que toda la sociedad en sí lo exija. Es así. Si no, tenés razón. Ya lo vivimos. ¿Cómo? O sea, esto no nos ya lo vivimos, por eso. Ya lo vivimos. No, ya lo vivimos, etcétera. Bueno, esta es lamentablemente la situación en la cual estamos. No tenemos salida, Ismael. No, bueno, este es pero digamos, esta es la situación. Si la clase política no se da cuenta de esta situación, no tenemos salida. Y hoy, lamentablemente, nadie... Totalmente de acuerdo. Puede ofrecer algo y esta es la impas en la cual estamos. Esta es la impas en la cual estamos. Yo, lamentablemente... De hecho, sí, claro, de hecho se ha armado en estas elecciones una, como vos lo dijiste claramente al principio, es como si fueran presidencialistas estas elecciones, y no lo son. De hecho, vamos a elegir poder legislativo, nada más. O sea, sí, bueno, pero pasa así. Pero el cachetazo que recibió, claro. El cachetazo que recibió el gobierno prácticamente lo mandaron a la lona. Sí. ¿Está claro? Y viste que cuando vos te levantás de la lona, después que te noquearon, claro. Estás mareado, no podés caminar y te tienen que llevar prácticamente los asistentes al vestuario. Bueno, así lamentablemente está en la Argentina. Hablemos con franqueza, porque de lo contrario seguimos, no sé,
diciendo cosas que a las 48 horas terminan siendo desmentidas. ¿Eso vos lo decís por quién? No, en general, por muchos políticos que... No, en general y por políticos, porque nosotros finalmente somos periodistas que informamos y hacemos un análisis de la realidad. Exactamente. Nosotros no estamos, ni nos postulamos para el poder para cambiar la situación. Digo, aquellos que se postulan no tienen nada en la mano. Tampoco Javier Milei, que lo único que hace es gritar y proponer cosas absurdas como quemar el Banco Central. Sí, yo critico, a pesar de que la gente nos está gritando viva la libertad carajo, que con eso no resolvemos el tema. Por eso, yo entiendo por que eso, son frases. Claro, hay formas y acá se necesita no solo un plan integral, sino que toda la sociedad tiene que hacer un gran pacto, porque todo el mundo tiene que ceder y ordenarse hacia un camino común. Mientras tanto, como vos decís, estamos en un problema cada gobierno peor. Cada gobierno. Exacto, bueno. Cada 4 años es peor. Porque el gobierno que va a recibir, si no hay un cambio, el 2023 va a ser peor que el 2019 y peor que el 2015. Entonces, a mí me preocupa que el año que viene estemos charlando con vos en una charla, capaz que personalmente, porque ya todo esto pasó, y digamos, che, ¿te acordás que no estábamos tan mal en 2021? Me preocupa. No, eso yo creo, de mi parte nunca lo voy a decir. Yo no voy a decir, no estábamos tan mal en el 2019. No, estábamos muy mal en el 2019. Estoy diciendo el 2022 por ahí. Ahora, con respecto al año anterior, que nos parecía que era el último, y estamos peor, por ahí. Sí, por eso, pero digamos, eso no habla bien de atrás, sino habla de lo deteriorado que siguió la situación después. Sí, permanentemente. A eso quiero referirme. Sí, estoy de acuerdo. Permanentemente, eso es lo único que quiero precisar, ¿no? Bueno, yo creo que los que nos están viendo y escuchando podrán, hacer su propio juicio, la valorización claro, hay mucho, de lo que estamos conversando. Hoy hay mucho en las aplicaciones y nosotros estamos conversando de una manera moderada. Hay mucho en las aplicaciones, sobre todo con la gente de Libertad, donde algunos son moderados y otros no. Y yo creo que el problema de Argentina es muy serio, como para que nos tenemos que sentar en un escritorio, muchos. No hablo de nosotros periodistas, hablo que si vos querés un plan económico tenés que juntar muchas cabezas y decir, muchachos, este es el despelote, ¿cuál es el camino? Y así en lo previsional, así en lo impositivo, así en lo sindical, así en todos los aspectos, porque Argentina viene de un déjà vu muy grande. No nos olvidemos quiénes éramos 70 años atrás y quiénes somos hoy. Y nosotros somos culpables. Yo ya que soy de tu generación, así que nosotros no podemos decir, yo argentino. No. Nosotros de alguna manera, por omisión, o por bancar, o por callarse, somos culpables. O por elegir mal. No sé. Sí, bueno, cada uno sabrá cuál es el grado de responsabilidad. Tampoco podemos generalizar, lógicamente, Bueno, yo no me siento responsable porque fui crítico del Rodrigazo, fui crítico de la hiperinflación de Alfonsín, fui crítico, pero previo a que estallara el Rodrigazo, previo a que estallara el plan de Cavallo de la convertibilidad. Yo lo critiqué al plan de Cavallo cuando estaba en su mejor momento y critiqué al gobierno de Macri cuando anunció las primeras medidas en el 2016. Yo hasta perdí un empleo, por criticar a Macri apenas asumió con las primeras medidas porque le dije que íbamos a terminar como efectivamente terminó el gobierno en el 2019. Claro, dije que iba a incrementar la pobreza, dije todas esas cosas. Y perdí un empleo, o sea, no me voy a sentir responsable de la actual situación. Por eso creo que no hay que generalizar. Estamos de acuerdo, yo hablo en realidad como sociedad. Obviamente que vos no sos responsable, por eso yo he sido
tan crítico. Yo quizás, al ser mucho menos conocido que vos, empecé mi carrera periodística y económica en el gobierno de Menem, y lo critiqué a Menem, y critiqué a Cavallo profundamente a tal punto que me echó de varios lugares a mí, sí, particularmente, y después me mandó al hijo a increparme, porque yo también pensaba cómo iba a terminar y cómo terminaba, debido a que él había tomado, para mi manera de ver, como medio un fin. Entonces iba a terminar mal, y terminó mal. Pero al margen de eso, digo, como sociedad, indudablemente, nos hemos equivocado porque hemos tenido menor calidad de vida, menor PBI, más pobreza, más desocupación. Entonces, todo falló. Bueno, pero pasa lo siguiente, la oferta electoral era la que había. Totalmente de acuerdo. Bueno. O sea, claro, sí, ese es el otro razón. problema. O sea, la oferta electoral, si la mercadería de un negocio es mala, y bueno, yo voy a terminar comprando un pullover de mala calidad. Y bueno, porque de alguna manera me tengo que abrigar. Claro, después no te quejes de mala calidad, como decíamos hace 25 o 50 años los chinos, que era todo malo. Exactamente, que era todo malo. ¿El top o el malo? Disculpame, mirá, una cuestión. Te tengo que dejar porque me están llamando hay notas importantes para la edición de mañana donde trabajo, que me comprometen y no puedo continuar porque es una hora muy crítica por el cierre de las ediciones Ismael, de los diarios. Desde ya te libero, te doy muchísimas gracias por haber participado en Economía Ahora en esta pequeña casi horita, y atendé tus ocupaciones. Próximamente hablaremos, y muchos éxitos. Y gracias por todo el tiempo que nos Te recomiendo que leas la nota que escribí de ganancias y la que estoy terminando sobre los datos hoy del INDEC sobre el empleo y el desempleo. Perfecto, ¿sale mañana? Sale mañana. Ya está, algunas notas ya están subidas en el .com. En la página. Perfecto. Muchísimas gracias, Ismael, gracias por toda tu atención y gracias por los conceptos. Éxitos como siempre. Al contrario, gracias por el llamado y buenas noches a todos, gracias por el llamado y bueno, volveremos a hablar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, ustedes lo escucharon, acá estuvo Ismael Bermúdez, que se va, chao, mucha suerte, que se va a terminar sus notas para el diario, que mañana estaremos deglutiendo, que hoy lo podemos estar deglutiendo ya en la página del diario, y por supuesto, pudimos hablar de todo lo que pudimos hablar y charlar de todo lo que charlamos sin ningún tipo de cosas raras, ¿no? Sino, a mí me preocupa, muchachos, cuando ustedes les pasa lo mismo cuando hablamos con Diego Giacomini o cuando hablamos con otro economista, no sigan con eso de viva la acá carajo, como dice Javier. Yo soy amigo de Javier, conocido de Javier, hemos charlado con Javier muchos años seguidos, hay mucha entrevista con Javier Milei cuando no era del Jetstar de hoy, y no tenemos por qué charlar ni por qué degradar a los demás. Javier Milei hoy es un elemento que ha tenido un éxito rotundo en la política. Bueno, dejémoslo desarrollar. Por eso no tenemos que matar a todos los demás. Nosotros estamos en un país que necesita unión y necesita unirse para tener un plan de salida, porque si no, no sale, muchachos. Déjense de ser agrietados, unitarios y federales, azules o colorados, Boca o River. No podemos salir así, y la demostración la tienen en los últimos 70 años de historia. Tenemos que tratar de que Argentina crezca lo necesario para que nuestros nietos y nuestros hijos no se vayan, para que el ser argentino y el amiguismo del argentino no lo extrañemos afuera. Muchachos, nosotros con nuestro voto somos los que le damos el poder a ellos que manejan nuestra plata. Entiéndanlo, no se vendan por una cocina o por una bicicleta, porque la bicicleta empezó en 1945, muchachos.
Pasamos mucho tiempo ya, ¿entienden? Hace muchos años que murió Perón y no sé qué diría hoy. Seguramente nada de lo que dijo en el 45, 46, 49, 50. No se olviden que pasamos por golpes militares, por la gente, los montoneros, los grandes problemas que teníamos en los 70. Eso, si no nos enseñó como país, es que no existimos. Piénsenlo. Es como cuando uno piensa en la provincia de Buenos Aires, que hay muchos lugares donde no hay cloaca, no hay luz o no hay gas. Y no pensamos que 30 años estuvo gobernado por la misma fuerza política. ¿Qué esperan más que les den? Pídanle que le den la dignidad que merecen como seres humanos. Basta de planes, vamos por trabajo. Trabajo genuino, trabajo en los hospitales que se caen a pedazos, trabajo en las escuelas. Dejen de rifar guita contra nada, porque entonces no vamos a tener ni para levantar cosechas. Déjenlo hacer. Para todos ustedes, son las 9, se terminó. Empezamos con la música. Chao, hasta la semana que viene y piensen lo que digo. Ustedes son los que definen. Chao, chao, chao.